En una vieja granja perdida en las montañas de Vermont, dos hermanos afirmaban poder abrir una puerta al mundo de los muertos. Durante años, cientos de testigos dijeron haber visto figuras completas materializarse en la oscuridad. ¿Fenómenos reales? Uno de los engaños más elaborados del siglo XIX. Esta es la historia de los hermanos Eri. Una historia donde el miedo, la fe y el fraude se mezclan hasta que ya no es posible distinguirlos. A mediados del siglo XIX, en una América que aún estaba definiendo su identidad, existía un rincón remoto de Vermont donde las historias se transmitían más por susurros que por palabras. Era una tierra de inviernos largos, de granjas aisladas y de una vida dura que a menudo moldeaba a las personas con más fuerza que cualquier creencia. Fue allí, en ese paraje áspero y silencioso, donde nacieron William y Horatio Eri, dos hermanos destinados a convertirse en una leyenda, aunque el precio que pagarían sería más alto de lo que cualquier niño debería soportar. Estados Unidos vivía un momento extraño. Las guerras habían dejado heridas abiertas y las tensiones políticas dividían a familias enteras. En medio de ese caos, el espiritismo surgió como un bálsamo inesperado. Las hermanas Fox afirmaban escuchar golpes del más allá. Los periódicos multiplicaban los testimonios de apariciones y los salones espiritistas se convertían en un refugio emocional para una sociedad que buscaba respuestas donde la ciencia aún no podía darlas. En aquel ambiente, hablar con los muertos parecía casi normal, y para los Eri esa normalidad se instaló en su vida desde los primeros años, mucho antes de que supieran lo que significaba la palabra medium. Los relatos históricos describen a su familia como un hogar marcado por el alcohol, la pobreza y la violencia. Su padre, un hombre de carácter difícil, pasaba largas temporadas ausente trabajando en ferias itinerantes, y cuando regresaba no siempre lo hacía con buenos modales. La madre, agotada por las circunstancias, tampoco podía ofrecerles el abrigo emocional que necesitaban. La infancia de los Eri no fue un lugar seguro, ni física ni emocionalmente. Pero lo que realmente marcó la diferencia fueron los fenómenos que, según testigos, empezaron cuando los hermanos aún no levantaban un palmo del suelo, objetos que se deslizaban desde estanterías sin motivo, golpes que resonaban en las paredes como si algo intentase salir de ellas, juguetes que cambiaban de lugar mientras los niños dormían. En las noches más frías, cuando el viento hacía crujir la madera vieja de la granja, los pequeños Eri aseguraban escuchar voces que no pertenecían a ningún miembro de la familia, voces que los llamaban por su nombre. En otros hogares aquello habría sido motivo de temor, pero para los Eri solo se sumó a la lista de cosas inexplicables que ocurrían a diario. Con el tiempo, los rumores comenzaron a crecer. Los vecinos aseguraban que los niños atraían algo, que donde quiera que iban, las cosas parecía que se movían solas, que los animales se inquietaban, que la casa entera vibraba en ciertos momentos de la noche. Y lo que para mucha gente habría sido una maldición, para su padre se convirtió en una oportunidad. En una época en la que los espectáculos ambulantes mezclaban magia, rarezas humanas y trucos ingeniosos, un niño con supuestos dones sobrenaturales era oro puro. Sin pedir permiso y sin pensar en las consecuencias, el padre lo llevó con él a la feria itinerante. Allí, rodeados de desconocidos, William y Horatio aprendieron a vivir entre la incredulidad del público y la exigencia de un hombre que solo veía en ellos una fuente de ingresos. Las jornadas eran interminables, los obligaban a repetir los fenómenos una y otra vez, sin descanso. Haz que la mesa se mueva, haz que la silla caiga, haz que la voz regrese,
órdenes que crecían en agresividad según la cantidad de dinero que hubiese en juego, y si los fenómenos no ocurrían por cansancio o por miedo, el castigo llegaba igual. Para algunos historiadores, ese periodo fue el que moldeó definitivamente a los Eri, a fuerza de repetición, disciplina forzada y observación del público. Desarrollaron un sentido casi instintivo de cómo crear atmósferas cargadas, cómo manipular la atención de un grupo y cómo responder a las expectativas de quienes querían ver algo, fuera lo que fuera. Para otros, sin embargo, aquello no fue aprendizaje, sino sufrimiento. Sufrimiento que quizá abrió una grieta en los hermanos, una grieta por donde lo inexplicable, si es que existía, podía manifestarse. La verdad es que, al llegar a la adolescencia, los Eri ya no eran niños comunes. Sus vidas estaban marcadas por experiencias que ningún joven debería haber vivido. Miedo constante, explotación emocional y una exposición temprana a un tipo de fenómeno que pocos en el mundo aseguraban comprender. Y cuando por fin consiguieron abandonar aquel circuito de espectáculos y regresar a la granja familiar, el mundo creyó que tendrían una oportunidad de vivir en paz, pero la realidad fue muy distinta. Lo que ocurrió en aquella granja en los años posteriores superó cualquier espectáculo, cualquier truco y cualquier historia contada en una feria. Superó incluso lo que habían vivido en su infancia. Y fue entonces, en el silencio de ese viejo terreno de Vermont, cuando la leyenda de los hermanos Eri comenzó realmente a escribirse. Cuando William y Horatio Eri regresaron a la granja familiar en Chittenden, Vermont, no lo hicieron buscando fama ni reconocimiento. Volvieron porque no tenían a dónde más ir. Buscaban descanso y encontraron exactamente lo contrario. Chittenden era en aquella época un pequeño asentamiento rural rodeado de bosques densos y colinas silenciosas. Las noches eran tan oscuras que la luna parecía la única luz viva sobre la tierra. Era un lugar donde el viento hablaba entre los pinos, donde los inviernos aislaban a familias durante meses y donde las historias siempre parecían más grandes que los hombres que las contaban. Después de años de giras, abusos y espectáculos forzados, la granja Eri prometía cierta paz, pero no tardó en quedar claro que aquel terreno tenía otros planes. Los fenómenos empezaron de forma discreta, casi tímida, una mesa que vibraba sin razón, una sombra que cruzaba la habitación cuando ninguno de los hermanos estaba cerca, un frío repentino que recorría la casa sin importar la estación. Para cualquiera más, aquello habría sido motivo de alarma, pero para William y Horatio era casi familiar. Era, si como lo que los había perseguido en su infancia hubiera encontrado el camino de vuelta. La noticia se extendió rápidamente. En una época sin radio ni televisión, un rumor tenía más poder que cualquier medio moderno. Un vecino, un comerciante, un visitante ocasional. Cada uno llevaba una historia diferente sobre la granja Eri. Y como si el mundo entero estuviera hambriento de misterio, muy pronto empezaron a llegar personas desde todos los rincones del país. La familia habilitó una habitación oscura en la parte trasera de la casa. Con el tiempo, ese espacio sería conocido como la Cámara de los Espíritus, y allí, en aquel cuarto de madera apenas iluminado por una lámpara de aceite, comenzaron algunas de las sesiones espiritistas más controversiales de la historia de Estados Unidos. Los asistentes describían apariciones tan vívidas que desafiaban cualquier lógica conocida, figuras humanas que emergían detrás de una cortina pesada, hombres y mujeres que parecían hechos de niebla, pero que caminaban como si tuvieran peso, niños que tocaban los hombros de los visitantes con manos increíblemente frías, y en ocasiones entidades tan altas que superaban en 2 o 3 cabezas a los propios Eri. Muchos aseguraban que aquellos espíritus hablaban, otros dijeron verlos desaparecer justo frente a sus ojos, como si la luz misma
los absorbiera, y algunos, los más emocionales, confesaron haberse reencontrado con familiares muertos hacía décadas. Para las personas que viajaban hasta Chiddenden, aquello no era un mero espectáculo, era una experiencia religiosa, algo que sacudía la fe, el miedo y la comprensión del mundo. Y cuanto más crecían los testimonios, más crecía también la división entre creyentes y escépticos. Los periódicos locales empezaron a cubrir el fenómeno. Algunos titulares hablaban de prodigios inexplicables, otros de un engaño brillantemente ejecutado. Pero lo que realmente convirtió a los Erie en un fenómeno nacional fue el volumen de testimonios. Gente educada, comerciantes respetables, profesores, médicos y ciudadanos comunes. Todos narraban algo parecido, sombras que cobraban forma, voces que sabían detalles imposibles, manifestaciones múltiples en cuestión de segundos y lo más sorprendente, figuras que aparecían mientras los hermanos Erie estaban a la vista del público. Las sesiones comenzaron a celebrarse casi todas las noches. Los visitantes dormían en la granja o en establos improvisados. La propiedad se convirtió en un punto de encuentro para curiosos, creyentes y estudiosos. Algunos llegaban buscando consuelo por la pérdida de un ser querido, otros buscaban pruebas de vida después de la muerte y algunos solo querían descubrir si los Erie eran auténticos o simplemente los mejores ilusionistas de su época. La verdad es que con el paso del tiempo, la presión creció tanto que la historia dejó de ser un simple rumor local. Se convirtió en un fenómeno nacional y el nombre de los hermanos Erie se volvió lo suficientemente grande como para atraer a alguien que cambiaría el rumbo de aquel misterio para siempre. Un investigador que no creía fácilmente, que no se dejaba impresionar y que estaba dispuesto a vivir con los Erie el tiempo que hiciera falta hasta descubrir la verdad. Y así, mientras las noches en Chiddenden seguían llenándose de sombras y apariciones, un hombre llamado Henry Steele Olcott emprendía su camino hacia la granja Erie, sin saber que lo que vería allí marcaría el resto de su vida. Para entender la magnitud real del fenómeno Erie, hay que comprender la llegada de un hombre que no buscaba consuelo ni milagros, un hombre meticuloso, escéptico y decidido a examinar cada sombra de la granja con la frialdad de un científico. Ese hombre era Henry Steele Olcott. En la década de 1870, Olcott ya era conocido como periodista, investigador de anomalías y más tarde sería uno de los fundadores de la Sociedad Teosófica. Era inteligente, disciplinado y sobre todo tenía una habilidad poco común en los investigadores de la época. Sabía distinguir entre la emoción popular y la evidencia sólida. Cuando los rumores sobre los hermanos Erie llegaron a su oído, Olcott no sintió fascinación, sintió desafío. Le intrigaba la cantidad de testimonios que describían fenómenos imposibles con una coherencia casi absoluta, y le inquietaba aún más la posibilidad de que todo fuese un fraude tan sofisticado que hubiese logrado engañar a cientos de personas consideradas serias y respetables. Decidido a llegar hasta el final, Olcott emprendió un viaje de casi 200 millas hacia Chiddenden. En su cuaderno anotó algo que reflejaba la mezcla de determinación y prudencia con la que inició la investigación. No conozco a los Erie, ni deseo conocerlos. Mi único objetivo es observar. Si hay verdad, desenterrarla, y si hay fraude, demostrarlo. Lo que no sabía era que aquel viaje iba a ser uno de los capítulos más intensos de su vida, porque a diferencia de otros investigadores, Olcott no asistió a una sesión o dos, sino que se instaló en la granja durante 10 semanas completas, día y noche, observando cada movimiento, documentando cada fenómeno y manteniendo a los hermanos bajo un escrutinio continuo. Según sus escritos, las primeras noches fueron desconcertantes. Olcott esperaba encontrar cables escondidos, compartimentos secretos o señales entre los hermanos para coordinar trucos.
pero no encontró nada y muy pronto comenzó a presenciar fenómenos que lo dejarían profundamente perturbado. Describió más de 100 apariciones distintas, figuras humanas que emergían en la penumbra, algunas de tamaño normal, otras sorprendentemente altas, entidades que parecían más grandes, más pequeñas e incluso más corpulentas que William y Horatio. Apariciones femeninas con rasgos delicados, hombres barbudos que solo hablaban en susurros, niños que parecían cruzar la sala en cuestión de segundos y en ocasiones varios espíritus manifestándose a la vez, algo imposible para dos médiums. Lo que más lo impactó no fue la apariencia de estas figuras, sino los momentos en que los fenómenos parecían contradecir cualquier explicación lógica. Había ocasiones en que uno de los hermanos, Eric, estaba sentado junto a él, visible, inmóvil, y aún así una figura luminosa se asomaba desde detrás de la cortina. En una de sus anotaciones más famosas, Olcott escribió: «Lo que presencié no puede atribuirse a la habilidad de un hombre, ni siquiera de dos. La rapidez, la variedad y la simultaneidad de las manifestaciones exceden cualquier truco conocido. Si esto es un fraude, es uno que supera la destreza humana». Sin embargo, aquella fascinación no eliminó sus dudas. Olcott también registró momentos sospechosos, movimientos bruscos en la oscuridad, ruidos extraños detrás de la cortina y ciertas conductas de los hermanos que despertaban interrogantes. Pero cada vez que intentaba confrontarlos, los Eric respondían con serenidad o con cansancio. Parecían agotados por años de desconfianza, señalando que si quisieran engañar, lo habrían hecho mucho antes y con mucha menos exposición. Lo cierto es que Olcott realizaba pruebas constantes, les pidió que cambiasen la disposición de la habitación, que utilizaran lámparas diferentes, que permitiesen que personas ajenas revisaran el escenario. Incluso solicitó que se registraran los cuerpos de los hermanos antes de cada sesión, y aún así los fenómenos continuaban. Cada noche, Olcott llenaba páginas enteras de su diario, detallaba la altura exacta de cada aparición, la forma en que caminaban, la distancia entre los hermanos y la cortina, el comportamiento del público y el clima del lugar. Sus anotaciones eran tan precisas que todavía hoy los investigadores del espiritismo consideran su obra como uno de los documentos más completos del siglo XIX. A finales de aquellas 10 semanas, Olcott ya no era el mismo hombre, se había enfrentado a algo que no podía explicar con facilidad. Su escepticismo no desapareció, pero su idea del mundo cambió para siempre. Publicó un libro que se convertiría en un referente, People from the Other World, una obra que haría de la granja Eric un fenómeno internacional. Una obra que dividiría a la sociedad entre quienes veían en él a un investigador valiente y quienes lo acusaban de haber sido víctima de un engaño extraordinariamente elaborado. Lo único seguro es que Olcott no salió de Chittenden igual que entró, y desde su publicación, la historia de los hermanos Eric dejó de ser un simple rumor para convertirse en una fuente de debate que incluso hoy, más de un siglo después, sigue sin resolverse. Pero su llegada solo fue el principio, porque mientras Olcott documentaba su experiencia, otros visitantes también guardaban sus propias visiones de los hechos, testimonios que se contradecían entre sí y que abrirían una grieta aún más profunda en la búsqueda de la verdad. La llegada de Henry Steele Olcott convirtió la granja de los hermanos Eric en el epicentro de un debate nacional. Pero su palabra no fue la única. Decenas de visitantes, investigadores, curiosos y escépticos dejaron por escrito lo que vivieron en Chittenden, y las conclusiones no pudieron ser más diferentes. Para algunos, lo que ocurría en la Cámara de los Espíritus era indiscutiblemente real. Personas que jamás habían pisado un salón espiritista aseguraban haber visto apariciones tan claras que resultaba imposible negarlas. Se describían sombras que cobraban forma humana, figuras que parecían hechas de luz y cuerpos translúcidos que caminaban ante una sala repleta de testigos.
Muchos afirmaban que aquellos espíritus no solo se mostraban, sino que también interactuaban con los presentes. Varios testigos relataron que durante las sesiones manos frías los tocaban suavemente por los hombros o por los brazos. Otros contaron haber escuchado voces que pronunciaban nombres familiares, detalles íntimos y datos que ni los Eris ni nadie más podía conocer. Para estas personas la conclusión era simple: lo que ocurría allí era auténtico, quizá inexplicable, quizá inquietante, pero auténtico. Algunos casos se volvieron especialmente célebres, como el de un hombre que aseguraba haber visto a su esposa fallecida acercarse a él, con la misma altura, los mismos rasgos y la misma suavidad en la expresión del rostro. Si era un truco, escribiría después, entonces era un truco capaz de devolverme el aliento de mi vida perdida. Sin embargo, en el mismo lugar donde unos encontraban consuelo, otros solo veían engaño. Los escépticos que acudieron a Chindenden dejaron registros muy distintos. Para ellos, las apariciones eran fruto de una cuidadosa preparación. Aseguraban que las figuras eran demasiado sólidas para ser verdaderos espíritus, pero demasiado vagas para ser personas iluminadas con claridad. Algunos visitantes afirmaban haber detectado telas, disfraces improvisados o reflejos sospechosos en la oscuridad. Incluso hubo quien juró haber visto el borde de una peluca o el pliegue de una sábana mal disimulada. Un crítico especialmente severo llegó a escribir que los Eris han perfeccionado el arte de confundir la oscuridad con el misterio. Para él todo se reducía a psicología humana. Cuando un grupo de personas desea ver algo extraordinario, terminará viéndolo aunque no esté ahí. Pero la división no se quedaba solo en la percepción del público, también existía entre los propios investigadores. Algunos, al igual que Olcott, defendían que los fenómenos eran demasiado complejos para ser ejecutados por dos hermanos, que la rapidez de los cambios, la cantidad de entidades y la variedad de tamaños y movimientos hacían imposible un simple truco de ilusionismo. Otros, en cambio, insistían en que todo se debía al control absoluto de la luz. En la penumbra, decían, incluso las siluetas más comunes podían parecer sobrenaturales. Los Eris no ayudaban a resolver el misterio. Su carácter retraído, su historial de vida dura y su relación complicada con la fama alimentaron los rumores de ambos bandos. Para unos eran dos hombres atormentados con un don genuino. Para otros eran supervivientes que habían aprendido a usar el engaño como herramienta desde la infancia. Y en medio de esta batalla de opiniones se encontraba la prensa. Los periódicos de la época sabían que el misterio vendía. Publicaban titulares espectaculares: los fantasmas de Vermont, apariciones nocturnas en Chindenden, el caso Eris divide a la nación. Para bien o para mal, cada artículo alimentaba aún más al mito. La tensión entre credulidad y escepticismo llegó a un punto extremo cuando varios ilusionistas profesionales decidieron pronunciarse. Aseguraron que podían reproducir todos los fenómenos reportados, desde las sombras móviles hasta apariciones completas, pasando por voces misteriosas y movimientos de objetos. Incluso organizaron espectáculos públicos para demostrarlo, pero aunque lograron replicar algunas manifestaciones, nunca pudieron reproducir la velocidad con la que, según testigos, los Eris generaban múltiples apariciones consecutivas. Lo más curioso es que incluso después de estas demostraciones, la polémica no disminuyó, porque había un detalle que iba más allá de trucos, más allá de disfraces, más allá de la oscuridad controlada: la emoción genuina de quienes aseguraban haber visto a un ser querido muerto regresar por unos instantes. ¿Era posible que todos ellos estuvieran equivocados? ¿Era posible que cientos de personas hubiesen sido víctimas de la misma ilusión? ¿O los Eris habían logrado alcanzar algo que iba más allá de lo comprensible?
La división entre creyentes y escépticos era tan profunda que parecía imposible encontrar un punto medio. Y mientras unos veían milagros y otros veían fraude, una pregunta comenzaba a tomar forma. Si lo que ocurría en la granja de los Eri era falso, ¿cómo es posible que nadie hubiese podido desmantelar el truco por completo? La respuesta para algunos se encontraba en el interior de la mente humana, para otros en el interior de la oscuridad, pero para muchos quizás se encontraba en un terreno intermedio, un lugar donde lo psicológico y lo paranormal podían mezclarse sin que uno anulase al otro. Y ese es el punto exacto donde la historia se vuelve aún más inquietante, porque cuando los testimonios se contradicen y la verdad parece fragmentarse, surge una nueva pregunta. ¿Qué ocurre cuando la mente, la emoción y la posibilidad de lo imposible convergen en un mismo lugar? Esa pregunta sería el camino hacia una nueva interpretación, la que vincula trauma, sugestión y misterio. Una interpretación que exploraremos en el siguiente bloque. Cuando el debate entre creyentes y escépticos parecía volverse interminable, surgió una tercera forma de interpretar lo ocurrido en la granja Eri. Una visión que no negaba lo paranormal, pero tampoco lo afirmaba sin condiciones. Una visión que buscaba respuestas en un terreno más complejo y tal vez más inquietante, la mente humana. Para entender los fenómenos que rodearon a William y Horatio, muchos expertos modernos señalan que es imposible ignorar el peso del trauma que arrastraron desde la infancia. Años de abusos, explotación y miedo constante dejaron en ellos cicatrices profundas, y en algunos casos ese tipo de experiencia puede generar estados mentales alterados, disociación, hipersensibilidad emocional y sobre todo una capacidad extraordinaria para leer y manipular el entorno sin ser consciente de ello. Existe la teoría de que los Eri pudieron desarrollar una intuición casi instintiva para percibir las expectativas de los demás, una habilidad para captar gestos, silencios, respiraciones y transformarlos en lo que el público deseaba ver, no por maldad, sino porque habían crecido en un ambiente donde esa habilidad era cuestión de supervivencia. Pero incluso esta explicación tiene límites, porque aunque la psicología puede ofrecer luz sobre la percepción, no explica completamente los fenómenos que decenas de personas describieron con una coherencia sorprendente. Apariciones múltiples en pocos segundos, formas que surgían mientras los hermanos estaban lejos de la cortina, voces que parecían provenir de diferentes puntos de la habitación al mismo tiempo. Muchos investigadores señalan que la sugestión colectiva puede amplificar sensaciones hasta convertirlas en certeza. En un ambiente cargado emocionalmente, con la luz baja y la expectativa al máximo, el cerebro puede moldear lo que ve y lo que cree ver. Puede completar figuras en la oscuridad, puede reconstruir recuerdos que no existieron, puede dar forma a sombras y convertirlas en presencia humana. Pero hay detalles que siguen desafiando incluso la psicología moderna. Testigos que afirman haber tocado manos heladas, personas que vieron entidades a plena luz antes de que comenzara la sesión, visitantes que aseguraron haber recibido información imposible que ni los Eri ni nadie más podía conocer. Estos puntos difíciles de rebatir mantienen el caso Eri en un limbo fascinante, una zona gris donde lo psicológico y lo inexplicable pueden coexistir sin cancelarse mutuamente. Hoy, especialistas en memoria, percepción y fenómenos colectivos coinciden en algo: la mente humana es capaz de crear, distorsionar o amplificar realidades enteras, pero también es capaz de captar detalles que escapan a nuestra comprensión racional. El caso Eri parece ser para muchos un ejemplo perfecto de esa intersección. Un fenómeno donde el dolor de una infancia rota, la necesidad de afecto, el deseo de creer
y la posibilidad de una manifestación real del más allá convivieron durante años en la misma habitación oscura. Quizá por eso la historia de Chin-den-den nunca ha podido cerrarse del todo, porque no encaja completamente en ninguna categoría, ni en la del fraude, ni en la del milagro, ni siquiera en la del engaño colectivo. Para algunos expertos, los Eri fueron hombres heridos que sin quererlo despertaron algo en su interior que ni ellos mismos comprendían. Para otros, fueron supervivientes que aprendieron a utilizar la oscuridad, el silencio y la expectación para crear un misterio que terminó escapando de su control. Y para unos pocos, lo que ocurrió en la granja Eri era simplemente real, tan real como la vida y la muerte. Sea cual sea la interpretación, lo que queda claro es que su historia trasciende el fenómeno en sí. En un espejo que refleja nuestras creencias más profundas, nuestros miedos más antiguos y nuestro deseo aún vigente de pensar que hay algo más allá de lo que no vemos. Porque al final, el verdadero misterio no está solo en lo que ocurrió dentro de la cámara de los espíritus, sino en por qué, más de un siglo después, seguimos intentando descifrarlo. Con el paso de los años, la fama de los hermanos Eri comenzó a diluirse, pero nunca llegó a desaparecer del todo. El mundo siguió avanzando, nuevas corrientes espiritistas ocuparon los titulares y las voces que una vez los acusaron o los defendieron se perdieron entre el ruido de una nación en constante cambio. Pero en Chin-den-den, en aquella granja de madera endurecida por el frío, el eco de su historia siguió respirando. Tras el auge de las sesiones espiritistas y el aluvión de visitantes, William y Horatio continuaron viviendo en la granja durante décadas. No eran hombres de grandes discursos ni de ambiciones desmedidas. Eran figuras casi trágicas, aferradas a un lugar que había sido escenario tanto de su tormento como de su gloria. Poco a poco, las sesiones se hicieron menos frecuentes. La energía que alguna vez los impulsó se fue apagando, tal vez por el cansancio, tal vez por la edad, o tal vez porque los fenómenos, si es que eran reales, también siguieron su propio ciclo natural, como si hubieran cumplido un propósito que nadie pudo comprender. Cuando los Eri murieron, lo hicieron sin grandes ceremonias, sin multitudes, sin titulares. Fueron enterrados en un pequeño cementerio local, con lápidas discretas que apenas sugerían la intensidad de la vida que habían llevado. Pero su legado no terminó ahí. Al contrario, es después de su muerte cuando el mito empezó a fortalecerse. La granja Eri se convirtió en un punto de peregrinación para investigadores del misterio, historiadores del espiritismo y curiosos atraídos por la fama tardía del lugar. Algunos buscaban pruebas físicas de fraude, compartimentos secretos, mecanismos ocultos, rastros de trucos pasados. Otros buscaban señales de actividad paranormal, cambios bruscos de temperatura, voces, sombras, luces que se movían solas y sorprendentemente muchos afirmaron encontrar exactamente lo que buscaban. Investigadores modernos han registrado en la granja sonidos inexplicables, golpes que surgen de la nada y sombras que parecen cruzar los pasillos. Algunos relataron sentir que alguien lo observaba desde las escaleras, otros que una figura se asomaba desde la puerta de la antigua cámara de los espíritus, y un pequeño número, el más atrevido, aseguró haber visto apariciones completas, igual que las descritas un siglo antes. Por supuesto, estas afirmaciones dividen nuevamente a la comunidad. Los escépticos insisten en que el lugar, cargado de historia y sugestión, puede provocar experiencias intensas incluso en las mentes más racionales. Los creyentes, en cambio, sostienen que si los fenómenos de los Eri fueron reales en vida, podrían continuar en su muerte. Lo que resulta más fascinante es cómo el caso ha resistido el paso del tiempo. No existe un consenso definitivo, no hay una explicación que haya logrado imponerse sobre las demás, y cada generación parece encontrar en los Eri un reflejo distinto, una advertencia, un misterio, un engaño y una esperanza.
Para los historiadores del espiritismo, los Eri representan un capítulo fundamental en el auge de la comunicación con los muertos en Estados Unidos, un capítulo que influyó en médiums posteriores, en salones espiritistas europeos y en movimientos que aún hoy se estudian en universidades. El libro de Henry Steele Olcott sigue siendo una obra de referencia, citado en debates, conferencias y estudios académicos. Y la granja sigue en pie, silenciosa, como si aguardara a los que todavía buscan respuestas. Más de un siglo después, su historia sigue viva, porque toca un punto esencial de la experiencia humana, el deseo de saber si realmente existe algo más allá de la muerte, si es posible cruzar esa frontera, aunque sea por un instante, si podemos escuchar, aunque sea una vez más, la voz de alguien que ya no está. Los hermanos Eri no nos dieron una respuesta definitiva. Tal vez nunca la tuvieron, tal vez fueron víctimas de su propio mito, o tal vez, sin quererlo, abrieron una puerta que otros no han logrado cerrar. Pero lo cierto es que su legado sigue allí, persistente, inquietante, vivo en la memoria de quienes siguen preguntándose qué ocurrió realmente en aquella granja perdida en Vermont. Y mientras esa pregunta continúe abierta, la leyenda de los hermanos Eri seguirá respirando entre las sombras. Y así llegamos al final de este viaje a través de las sombras, testimonios y recuerdos. La historia de los hermanos Eri no solo nos habla de apariciones o misterios, también nos habla de personas, de vidas marcadas por el dolor, la búsqueda y la necesidad profunda de encontrar sentido en lo que no entendemos. Quizá nunca sepamos con certeza qué ocurrió dentro de aquella vieja granja de Vermont, pero lo que sí sabemos es que más allá del debate, este caso sigue tocando algo muy humano en todos nosotros, la necesidad de creer que no estamos tan solos como pensamos y la esperanza de que tal vez el mundo aún guarda secretos por descubrir. Gracias por acompañarme en esta historia y recuerda, algunos enigmas no se resuelven, solo se escuchan, se sienten y permanecen con nosotros mucho tiempo después de que la última luz se apague. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tus pulgares al cielo, porque eso me ayuda muchísimo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que está por venir. En pantalla te dejo el correo electrónico del canal. Ahí puedes escribirme para lo que sea. Estaré encantada de leerte. Esto fue La Teoría Fantasma. Volvemos muy pronto con un nuevo caso y ya sabéis, nos vemos del otro lado.